Tres películas, una sola conclusión. Al finalizar este video vas a tener una forma nueva de ver el metamodelo que nunca nadie te enseñó. Así que presta toda tu atención. Voy a hablar de tres películas y luego voy a sacar una conclusión. La primera película es una película que se estrenó hace relativamente poco tiempo que se llama Más que mil palabras, donde el actor principal es Eddie Murphy. La película trata, ¿sí?, que, como dice aquí, el famoso jefe de una conocida agencia literaria de Murphy descubre que solo le quedan 1000 palabras que decir. Esto sucede porque aparece un árbol, ¿sí?, en medio de la nada, y cada vez que él habla, las hojas del árbol se van cayendo. La idea es que si él se sigue hablando, al caerse todas las hojas del árbol, si él no reflexiona sobre su vida, si él no piensa lo que está haciendo, él va a morir. Él va a morir. Entonces, esta es una película que realmente recomiendo porque empieza siendo una comedia, pero luego se va transformando en un drama. Y Eddie Murphy se adapta muy bien a ese papel. Como a nosotros nos interesa tanto el lenguaje, ¿sí?, tanto vos como a mí nos encanta todo lo que sea hipnosis y PNL, es una película, perdón, que hace reflexionar mucho. Porque él, al darse cuenta, ¿sí?, de que las palabras que tiene que decir son limitadas, no algo totalmente gratuito, como lo era hasta antes de que el árbol apareciera, él empieza a ser consciente su lenguaje para con los demás, ¿sí? Entonces, en vez de utilizar 150 palabras para decir algo, utiliza 3 o 4, ¿sí? Entonces es una película que realmente te recomiendo. Y lo que hay que tener en cuenta es que aparece un evento sobrenatural, que en este caso es el árbol, ¿sí?, y que antes de que apareciera ese árbol, él utilizaba el lenguaje y las palabras como si fueran algo gratuito, algo dado, ¿sí?, algo sobre lo que no hace falta desarrollar conciencia. La segunda película es la película Shrek 3. No hay que subestimar, bajo ningún punto de vista, las películas para niños, porque tienen un mensaje, ¿sí?, que es muy importante. Esta es una película, otra película que está muy buena para analizar, es la película Kung Fu Panda 2, por ejemplo. Tiene un mensaje que está muy bueno, ¿sí? A lo que voy es que pues, muchas personas, cuando se les habla de películas para niños, piensan que son para niños. Y si uno se queda con la historia superficial, sí. Sí, absolutamente son para niños. Pero si uno empieza a escarbar, ¿sí?, y empieza a ir a la profundidad y se empieza a preguntar qué es lo que me está queriendo decir esta historia, a dónde apunta, qué es lo que, cuál es la intención detrás de todo esto, bueno, obviamente uno va a aprender muchísimo, incluso de las películas que se les dice que son para niños. ¿Cuál es la trama? La trama es que Shrek está casado, ¿sí?, está casado con su esposa, tiene hijos y está abrumado por la cantidad de responsabilidades que tiene. Entonces un día aparece un enano, ¿sí?, que es una referencia obvia a Napoleón Bonaparte, donde él le dice que si él firma un contrato con él, durante un día, él va a estar liberado de todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, Shrek firma ese contrato y se encuentra, luego de firmarlo, que el día que ese enano eliminó era el día donde él va a rescatar a la princesa que luego se convierte en su esposa. Entonces todo este tipo de situaciones lo llevan a reflexionar sobre la importancia de la familia, sobre la importancia de sus hijos, de su esposa y demás situaciones, ¿sí? Tiene que pasar un evento sobrenatural para que Shrek se tome el tiempo de reflexionar.
pasemos a la siguiente película. La siguiente película es llamada El Guerrero Pacífico. Trabaja Nick Nolte, es una película muy buena, muy reflexiva, ¿sí? Y aquí lo que sucede es un atleta que se está preparando para las Olimpiadas, ¿sí? Empieza a ser un poco ególatra, empieza a solamente enfocar su atención en sí mismo, y aparece un personaje que podría ser sobrenatural, que se llama Sócrates. Obviamente el nombre no es casualidad, ¿no? El autor, cuando escribió este libro, que luego fue una película, el autor se llama Dan Millam, ¿sí? Eligió el nombre de Sócrates porque es un personaje que lo hace reflexionar mucho al personaje principal. Entonces, ¿qué sucede? No le presta mucha atención a los consejos que le da el personaje de Sócrates, que vendría a ser como un coach, y un día tiene un accidente y se rompe la pierna. El que se estaba preparando para las Olimpiadas se rompe la pierna en el accidente, y bueno, ese evento, luego en la película, y obviamente con la ayuda de Sócrates, lo ayudan a reflexionar sobre cómo estaba llevando su vida, ¿sí? Ahora bien, te mostré tres películas, ¿sí? Y quiero que pienses cuál es la conclusión y qué es lo que te quise decir al analizar estas tres películas. ¿Qué es lo que las une? ¿Cuál es mi intención al mostrarte este video? ¿Cuál es la conclusión a la que quiero que llegues? La conclusión es la siguiente. ¿Te acordás que en el video anterior hablaba sobre aplicar la PNL primero en vos mismo y después en los demás? Bueno, en todas las películas que viste anteriormente, los personajes principales solamente reflexionaban sobre su vida porque ocurría o había, ¿sí?, un evento sobrenatural que entraba en su vida. Si ese elemento o ese evento sobrenatural no entraba, ellos seguían como si nada hubiese pasado. Ellos hubiesen seguido con sus vidas, y si esos, como dije, si esos eventos sobrenaturales no hubiesen entrado en su vida, no se hubiesen tomado el tiempo para reflexionar sobre las áreas de su vida que más importaban. Esto hace que te preguntes, pero ¿y si lo sobrenatural no hubiese aparecido en sus vidas? ¿Qué hubiese pasado? Creo que sabes la respuesta. Consecuencias desastrosas en las tres películas que vimos, ¿sí? ¿Cuál es mi intención al decirte esto? ¿Por qué utilizo la palabra desastrosas? La utilizo para generar un impacto emocional en vos, porque mucha gente subestima el poder de la reflexión. No se toman el tiempo para reflexionar, para desarrollar conciencia en sus vidas, analizar sus creencias, ¿sí? Analizar, eh, analizar el mensaje de los medios, analizar los diarios, analizar, ¿no? No se toman el tiempo de analizar. Entonces, en este video mi intención es que despiertes a lo importante que es el analizar. Y en eso, en analizar, yo no encontré mejor, mejor modelo que el metamodelo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en mi curso Lenguaje sin Límites, que va a salir el 1 de agosto, enseño cómo aplicar paso por paso el metamodelo en vos mismo. Es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que estudia PNL, el metamodelo lo piensas a los otros. No lo piensa como un modelo para analizar sus propios pensamientos, analizar sus propias conclusiones,
Es decir, analizarse a sí mismo, ¿para qué? Para desarrollar conciencia, porque solo una vez que desarrollamos conciencia podemos cambiar los comportamientos que tenemos. Solo una vez que desarrollamos conciencia. Había una pregunta que había leído hace poco en un libro que decía, si vos no sabés que tenés un problema, ¿tenés un problema? Eso hay que pensar, ¿no? Si uno no hace consciente, ¿sí? Que lo que tiene es un problema, es muy raro que se cambie, porque va a seguir siendo ejecutado como un hábito. Y si se convierte en un hábito, la mente consciente no cumple ningún tipo de papel ahí. Está todo dirigido, todo guiado por la mente subconsciente. Como por ejemplo, cuando ves a personas que saben manejar, ¿sí? Ellos no, conscientemente no dicen, bueno, ahora estoy poniendo primera, bueno, ahora estoy apretando el embrague para pasar a segunda. No, lo hacen de manera totalmente automática. Entonces el tema del análisis, el tema de la reflexión, lo que hacen en nosotros es despertar esa conciencia para luego poder modificar lo que querramos modificar, ¿sí? Entonces, el curso que voy a sacar, que es Lenguajes sin Límites, que va a salir el 1 de agosto, enseño cómo aplicar paso por paso el metamodelo, pero en vos mismo, ¿sí? A continuación, te voy a dejar un extracto donde vas a encontrar 25 preguntas para reflexionar sobre el curso que le estás dando a tu vida y desarrollar más conciencia sobre tus comportamientos, sobre tus creencias, etcétera, ¿sí? Las voy a leer cada una, ¿sí? La primera es, ¿cuáles son tus prioridades? Es una pregunta muy buena porque, y sobre todo, muy aplicable hoy en día, ¿sí? Donde estamos tan ocupados con todas las cosas que tenemos que hacer, que muchas veces olvidamos cuáles son nuestras prioridades. La segunda es, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cómo las podés incrementar? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cómo las podés disminuir? El tema de ser consciente, como dije anteriormente, nuestras fortalezas y debilidades te van a ayudar y nos van a ayudar, ¿sí? A que mejoremos. ¿Qué podrías añadir más a tu vida? ¿Qué podrías sacar? ¿Cómo podrías adoptar el lema mañana mejor que hoy? ¿Qué cosas lograste en el año anterior? ¿Qué cosas aprendiste? ¿Qué cosas aprendiste que a veces olvidás? ¿Qué puedes hacer para acordarte de ellas más seguido? ¿Cómo puedes utilizar tus fortalezas a tu servicio, al de tu familia, al de tu comunidad y al del mundo? ¿Cómo podrías lograr que te paguen por hacer lo que te gusta? ¿Cuáles son 5 cosas que te dan orgullo? ¿Qué cosas te gustaría estar orgulloso? Si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo, ¿qué harías? ¿Cuál es tu día ideal? ¿Cómo es tu día ideal? ¿Qué harías? ¿Para quién lo harías? ¿A qué personas admirás? ¿Te pusiste a reflexionar alguna vez por qué las admirás? ¿Qué cualidades tienen? ¿Qué cosas podrías aprender de ellos o de ellas? ¿Qué pasaría si a partir de ahora, ante cualquier situación, te preguntás, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cuál es la enseñanza que tiene este evento? ¿Qué cosas te dan felicidad en tu vida, hoy en día? ¿Qué te hace sentir orgulloso, orgullosa? ¿Qué es lo que más disfrutás hacer? Estas preguntas no solo te las hagas a vos mismo, sino que te invito a que se las realices a tus seres queridos para averiguar mucho más, pero mucho más, sobre su mapa interno. No te das una idea, no te das una idea de la gran cantidad de información que vas a aprender si aplicás estas preguntas a tus seres queridos. Obviamente tenés que, primero, antes de realizar las preguntas, tenés que situarte en un contexto donde la persona pueda pensar, donde tengan tiempo y demás. Pero es increíble la cantidad de información que vas a aprender. En el caso de
cuando vos se las apliques, ¿sí?, a tus seres queridos, vas a aprender muchísimos más sobre ellos. Y en el caso de que vos las apliques a vos mismo, ¿sí? Ahí digo, aplícalas. Nunca subestimes la combinación que el silencio, la quietud y el responder estas preguntas te va a dar, ¿sí? Nunca subestimes esa combinación. Se necesita silencio, ¿sí?, para reflexionar. Aplicalas, aplica estas preguntas, tomate el tiempo para contestarlas, porque te van a permitir conocerte más a vos mismo, te van a permitir conocer más cuáles son los patrones con los que día a día te manejas. Bueno, mi nombre es Hernán Milaró, soy el creador de Patrones Hipnóticos y acordate de esta fecha, el 1 de agosto voy a estar sacando el libro Lenguaje sin Límites. Muchísimas gracias, recordá tomarte un tiempo para analizar y reflexionar.